Muy buenos días, señores. ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señores. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar la clase que corresponde para el día de hoy. Continuando con el tema de equipos de medición que iniciamos la semana anterior. Para ver cómo nos va con este tema, si lo podemos concluir el día de hoy. Vamos a ver cómo lo avanzamos. Bueno, la semana anterior empezamos a hablar precisamente de equipos de medición y vamos a ver, vamos a ver dónde quedamos en el número 10, en la filmina número 10. Entonces vamos a trasladarnos a la filmina número 10. Acá quedamos, estábamos hablando precisamente del batímetro, del instrumento que se utiliza para medir potencia. Y la potencia la medimos en watts, ¿sí? Ya vimos cómo funcionaba el batímetro, ¿verdad? Que tiene además otras escalas adicionales que podemos utilizar y que nos permiten a nosotros realizar mediciones de una forma rápida y sencilla. En una industria, pues el batímetro es un instrumento que deberíamos también tener bastante presente. Y así como tenemos el batímetro y vimos los multímetros, el voltímetro, el amperímetro, también tenemos otros instrumentos que son un poquito más sofisticados. Por ejemplo, podríamos hablar de el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento que se utilizaba muchísimo o se utiliza muchísimo todavía en toda la parte electrónica. Los técnicos en electrónica que reparaban equipos de sonido, pantallas, etcétera, siempre tenían que tener un osciloscopio de banco tradicional en su mesa, ¿verdad? Para hacer mediciones de corriente, de voltaje. Pero estas mediciones de corriente y voltaje, el osciloscopio nos permite realizarla con relación al tiempo. O sea, ya vamos a tener no solamente una magnitud como la hemos trabajado nosotros, una magnitud normal como voltaje, potencia, intensidad, resistencia, sino también que ya lo vamos a tener con una relación al tiempo, relacionada al tiempo. Entonces, este osciloscopio tradicional que llamábamos osciloscopio de banco era un instrumento mucho más sofisticado, con muchas perillitas para hacer regulaciones, más pesado, obviamente más grande, pero también existen ahora osciloscopios que son más portátiles y que nos permiten a nosotros ya llevarlos a otros sitios, porque ya son portátiles. Antes el osciloscopio de banco era un instrumento que casi que teníamos que tenerlo ahí en el taller o en el laboratorio y ahí no podíamos tocarlo primero porque son bastante sensibles, hay que cuidarlos bastante, son más caros, ¿verdad? Tampoco es que todos los técnicos tenían un osciloscopio
y son bastante pesados, ¿verdad? Pero ya ahora, como les digo, tenemos osciloscopios portátiles que son pequeñitos, que los podemos utilizar incluso en la palma de la mano para poder llevarlo ya a sitios en donde tengamos que hacer mediciones. Estos osciloscopios portátiles pues ya vienen a combinar otros tipos de tecnologías que se han adicionado a los osciloscopios tradicionales y ya nos permiten hacer también mediciones más precisas. La mayoría de los osciloscopios tradicionales eran únicamente en blanco y negro y ahora las nuevas tecnologías nos permiten a nosotros tener osciloscopios que son a colores y con otro tipo de gráficas, etcétera. Entonces veamos un osciloscopio tradicional. El tradicional es un instrumento como este que tenemos acá. Como ven, tenemos ya ahora una pantalla en la cual nosotros vamos a poder visualizar. Vean que ya no estamos viendo únicamente números, sino que ya estamos visualizando el comportamiento de las ondas que nosotros estamos midiendo, o sea, una onda de voltaje, una onda de corriente, cualquier tipo de onda, incluso de frecuencia. Ya tenemos otros valores relacionados al tiempo en el cual nosotros podemos ya ver la configuración de las ondas. Si es una onda como la que arriba tenemos, que es una senoidal, o una onda cuadrada, como la que tenemos acá, o cualquier otro tipo de onda. Entonces ya por medio de las ondas, incluso los fabricantes de equipos electrónicos en sus planos de las placas base, nos dicen a nosotros el valor que tiene que tener la onda, o sea, cuánto, si estamos midiendo voltaje, nos van a decir, bueno, tiene que tener una señal de 5 voltios y la onda tiene que ser una onda senoidal o una onda cuadrada de esa magnitud. Entonces, así es como nosotros podíamos referenciar esas ondas. Adicionalmente, pues nos pueden medir otros valores. Acá casi no se nota, pero vemos que tenemos, bueno, aquí el canal en que estemos ubicados, ellos tienen diferentes canales. Podemos medir la frecuencia, el tiempo en relación, un montón de cosas más, otro tipo de mediciones. Pero ven que tiene muchas perillitas, o sea, es un equipo más sofisticado que necesitaba también tener algún tipo de especialización para poder utilizarlo. Obviamente también teníamos que tener especialización en lectura de planos porque la mayoría de trabajos con el osciloscopio se hacen direccionados a un plano, a ver la señal que nos está indicando el fabricante en el plano. También tenía puertos especiales de comunicación, por ejemplo, este puerto USB, para hacer conexión de equipos USB, este puerto que tenemos acá, que es un puerto para conectar incluso una impresora en la cual nosotros podíamos imprimir la señal y algunos otros puertos de Ethernet o cualquier otra situación. Entonces, sí, teníamos que tener algún tipo de especialización, conocimiento para maniobrar este tipo de osciloscopios que todavía se consiguen. No es que están obsoletos del todo, todavía hay mucha gente que tiene osciloscopios de este tipo, que es un poquito más reciente porque vea que tiene incluso puerto USB. Hay algunos que son mucho más antiguos que ni siquiera traían el puerto USB porque en ese tiempo no existía. Entonces, eh, son muy prácticos, son muy útiles, son más finos en definir magnitudes, definir señales y nos permiten a nosotros en una placa electrónica, en una tarjeta madre o en un elemento electrónico, poder ir realizando mediciones en esa placa para verificar que los voltajes que el fabricante nos está indicando que debe haber en cada sección o en cada punto sean los correctos. Entonces, si encontramos una variación de voltaje o que la onda senoidal se ha deformado o que la onda cuadrada se ha deformado, eso nos da una indicación de que ahí se encontraba un problema. Podría ser un capacitor que estaba en fuga, cosas así por el estilo. Pero sí, muy práctico la utilización del osciloscopio, sobre todo en la parte de electrónica. Esto es un osciloscopio tradicional de banco, como les indicaba, que era mucho más grande, más pesado,
Era prácticamente como tener un televisor un poquito más pequeñito, ¿verdad? Ahí en el banco, que cuesta un poco más maniobrarlo, llevarlo a sitio. Pero con el avance de la tecnología, ahora nosotros tenemos osciloscopios que son manuales, o sea, que son portátiles, que lo podemos llevar a diferentes sitios y que acá en esta manilla que tiene a un lado, nosotros podemos sujetarlo con una mano y con la otra mano programar aquí las variables. Entonces ya vemos que la configuración es muy distinta, ¿verdad? Tenemos una configuración bastante distinta. La interfaz del osciloscopio también cambió. Ya tenemos una interfaz en su pantalla mucho más bonita, donde ya tenemos la aplicación de colores para hacer definiciones y vemos también que tenemos muchas magnitudes o muchas otras variables que él nos puede dar acá, que tenemos acá, por ejemplo, valores en amperaje o valores de A, valores de B, cada una de las ondas, valores de C, y nos puede medir por acá también algunos otros valores en milivoltios, en etcétera, en frecuencia, aquí vemos kilohertz, muchas funcionalidades. Obviamente también necesita algún tipo de especialización, el conocimiento para poder programar el osciloscopio y poder realizar las lecturas que se necesiten. Este instrumento es, como les digo, muy sofisticado y por lo tanto también es bastante caro, ¿verdad? Eh, Dependiendo de la utilización que le vayamos a dar, nosotros tendríamos que definir si su costo amerita, ¿verdad? Porque si yo trabajo en electrónica, eh, casi que, casi que obligatoriamente debería tener un osciloscopio, ¿verdad? Si mi trabajo es todo el día en la parte electrónica, debería tener un osciloscopio sí o sí. Pero si es para otro tipo de labores, quizás el costo no sea, digamos, recomendable por su costo tener un osciloscopio ahí que lo vayamos a utilizar muy esporádicamente. Pero eso ya lo valoraría cualquier persona. En algunos tipos de trabajos, por ejemplo, si estamos trabajando en la parte de mantenimiento de equipos médicos, por ejemplo, o equipos muy sofisticados médicos, pues obviamente tendríamos que tener el osciloscopio a mano para poder realizar esas valoraciones. Así es como funciona esta parte del osciloscopio. Tenemos otro instrumento que es un analizador lógico. Es bastante similar al osciloscopio. Y vamos a pasar aquí, ahí está. El analizador lógico lo que nos permite a nosotros es probar circuitos digitales, hacer pruebas de circuitos digitales. Entonces vemos que igual que tenemos un equipo que se nota que es bastante sofisticado, que tiene muchas teclas por acá para hacer su respectiva programación y donde tenemos también diferentes tipos de ondas dependiendo del canal que nosotros conectemos. Este tiene mucho más canales. El osciloscopio tradicional que vimos anteriormente generalmente era únicamente de dos canales. Si nosotros vemos acá, el osciloscopio tradicional tenía canal 1 y el canal 2 únicamente. Ya en este otro tipo de instrumentos tenemos más canales y en este otro vemos que aquí tenemos muchos canales. Entonces ya se pueden hacer muchas verificaciones diferentes en una placa, en un circuito digital, en un circuito. Y vemos la cantidad de información que él nos va a estar proporcionando. Con información que él nos proporciona más las gráficas que nos proporcionan, nosotros podemos entonces eh, verificar una placa o un circuito digital que estemos trabajando. Y luego tenemos otro que es un analizador de espectro. El analizador de espectro es algo similar, solamente que es todavía más sofisticado. Este nos va a permitir a nosotros medir la energía espectral de las señales. Entonces, vemos también que es bastante sofisticado, tiene muchos instrumentos, muchas teclas para hacer su programación, pero en su interfaz, en su pantalla, él nos va a mostrar
las señales de una forma espectral, muy diferente a lo que vimos anteriormente. Acá las señales las vemos como ondas senoidales o como ondas cuadradas, y ya en este otro ya la señal es bastante diferente. Ya la señal tiene una forma de tipo de espectro y la información también es mucho más variada. Este analizador de espectro, obviamente un equipo más sofisticado, que se utiliza para otro tipo de señales, ¿verdad? Ya no solamente señales electrónicas de tarjetas, sino también para señales incluso de radio, de comunicaciones, todo lo que es de fibra óptica, comunicaciones y todo ese tipo de señales. Luego tenemos otro instrumento que es un analizador vectorial de señales. Es algo similar a este analizador de espectro, pero tiene algunas funciones adicionales que nos permiten hacer modulación, una demodulación digital. O sea, vean que no tenemos una pantalla como tal, una interfaz gráfica en la que nosotros podamos observar las señales, pero sí tenemos muchos terminales de salida y de entrada para nosotros poder modular esas señales. Obviamente, como son señales digitales, ¿verdad? Y son señales de espectrales o señales vectoriales de comunicación, etcétera, pues entonces no es un equipo que nosotros utilicemos todos los días en la parte electrónica, sino que es un equipo mucho más especializado específicamente para modulación de señales, sobre todo en la parte de comunicación. Luego tenemos el espectrómetro que tenemos acá. El espectrómetro es un instrumento que nos permite a nosotros medir la carga eléctrica de un material. Y también vemos que tiene mucha configuración, ¿verdad? Entonces él va a tener una pantalla, una interfaz gráfica donde nosotros vamos a ver muchísima información que tenemos que obviamente entender y analizar, y vamos a tener también entradas de señales y también salidas de señales. Obviamente también tenemos que conocer del equipo para poder programarlo y darle el uso adecuado. Equipos sofisticados que tienen características cada uno diferentes. Como vemos, son equipos que cada uno va a ir realizando diferentes funciones, diferentes aplicaciones, dependiendo de lo que nosotros requiramos, así va a ser el equipo. Por ejemplo, el siguiente es un frecuencímetro o un contador de frecuencia. Entonces, este equipo, que es un contador de frecuencia, lo que nos va a permitir precisamente es contar la frecuencia. Por eso aquí vemos que en el canal 1 nos dice que es 10.02, etcétera, megahertz. Entonces son frecuencias muy altas, ya no estamos hablando de frecuencias de corriente como la que nosotros conocemos de 60 hertz, sino que ya estas son frecuencias muy altas, que son frecuencias de radio o otro tipo de señales que, que nosotros podemos medir. Entonces también vemos que, por ejemplo, acá en la pantalla me va a dar algunos otros valores, ¿verdad? Por ejemplo, me dice que tiene un mega ohmio, 5 voltios, que aquí tiene un voltaje pico de 2.50 voltios, que el voltaje máximo es de 9.50 milivoltios, voltaje máximo 1.5, 1.01 voltios, etcétera. Entonces, él nos va a nosotros o está diseñado específicamente para frecuencias altas, ¿verdad? Para otros tipos de señales, pero también nos va a dar algunos valores también de esa señal, cuánto voltaje va a ser su máximo, su mínimo, etcétera. Son un frecuenciómetro. Luego tenemos otro instrumento que es el reflectómetro. El reflectómetro, al igual que el frecuenciómetro, ¿verdad? Tiene la funcionalidad de realizar mediciones en el tiempo. Por medio, bueno, él tiene una función específica. Por ejemplo,
En lugares donde hay tendidos de cable muy largos, puede ser subterráneos, que a veces nosotros pasamos por algunos sitios y ni nos imaginamos que subterráneamente van cables que recorren distancias larguísimas, o por ejemplo fibra óptica que va subterránea, que recorre kilómetros, muchos kilómetros. Entonces, este instrumento se utiliza para verificar que ese cable se encuentre en buen estado. Entonces, él lo que va es enviar una señal y la va a refractar para devolverla y ver si la señal llega completa, la señal que se envió llega completa, él analiza y dice, bueno, el cable está en buen estado. Si la señal no llega completa, si hay una distorsión de señal, etcétera, entonces quiere decir que el cable está dañado en algún punto. Entonces, este equipo se utiliza para verificar la integridad en cables muy largos, cables que tienen mucha distancia y que recorren muchos kilómetros y que pueden estar aéreos o que pueden estar subterráneos. Entonces, para no tener que sacar el cable, se utiliza un instrumento como estos para enviar una señal, refractarla y volver a medir esa señal para ver la integridad de los cables. Son equipos también bastante sofisticados con aplicaciones muy específicas porque no todo el tiempo nosotros vamos a andar midiendo cables de este tipo. Bueno, existen los instrumentos, lo que necesitamos es que sepan que existen los instrumentos y que cada uno tiene una aplicación específica. Bueno, entonces, al igual que nosotros tenemos instrumentos bastante sofisticados como estos, tenemos otros instrumentos más sencillos, pero que nos permiten a nosotros hacer mediciones comunes. Como vimos, el multímetro y el polímetro también tienen otros instrumentos que nos permiten a nosotros medir capacitancias o capacímetros, ¿verdad? Entonces, no todos los multímetros traen la funcionalidad para medir capacitancias. Algunos la traen, otros la traen. Bueno, ya vimos que hay diferentes escalas que podemos combinar, pero no todos los multímetros traen para medir capacitancias. Entonces, si nosotros vamos a necesitar, si vamos a trabajar en electrónica, que ahí vamos a ver muchos capacitores como estos, pues yo tendría que tener un multímetro que tenga la funcionalidad de medir capacitancias porque es algo que yo sé que voy a estar utilizando. Entonces depende de mi trabajo, de mis obligaciones, pues así yo escogería el equipo en el cual yo me voy a apoyar para realizar de una forma más práctica, más sencilla mi trabajo. Vamos a ver el muchacho que va a entrar acá. Ok, otro equipo que nosotros tenemos muy presente y que pasamos desapercibidos en nuestros hogares es el batímetro o el medidor eléctrico que tenemos en nuestras casas. En este caso estamos viendo un medidor eléctrico o un batímetro que se utiliza en otras latitudes, en otros países, pero es exactamente igual. Ese medidor que nosotros tenemos en nuestra casa es un batímetro. Nosotros decimos el medidor eléctrico, pero es un batímetro. Está midiendo la energía, está midiendo la relación voltaje-intensidad. ¿Ok? Que lo que estamos, el voltaje que está alimentando nuestras residencias y la intensidad del consumo que estamos teniendo. Lo traduce en vatios o en watts, hace la relación en kilowatt la empresa eléctrica y nos va a cobrar entonces a nosotros kilowatts. Entonces, este instrumento que vemos en la entrada de nuestras viviendas también es un instrumento de medición que hace esa función. Está midiendo la energía que nosotros estamos consumiendo. También, como todo instrumento de medición, pues tiene sus relaciones, sus calibraciones, etcétera. Y también, dependiendo de la funcionalidad, hay que saber leerlo. Por ejemplo, este que vemos en pantalla es un medidor eléctrico digital, en donde nosotros podemos navegar por sus teclas y ir buscando diferentes valores. Pero tradicionalmente nosotros utilizábamos un medidor como este, que era un medidor de agujas, que tenía 5 agujas y que se iba
desplazando sus agujas, generalmente empezaba de derecha a izquierda a hacer una medición y el muchacho, el lector de la empresa eléctrica, pasaba por el frente de nuestras casas y tomaba la lectura de acá. Entonces, la lectura que él tomaba se le restaba a la lectura anterior y ese era el consumo de nuestra vivienda para ese mes. Entonces, también es un instrumento de medición. Vemos que aquí me dice kilowatt hora. Esa es la unidad de medida que utilizan las empresas eléctricas para la energía que nosotros consumimos. Y otras funcionalidades, por ejemplo, vemos aquí 240 voltios, aquí nos dice que es de 60 Hz y algunas otras cosas, otras características que tenían este tipo de medidores que ya están en desuso porque eran medidores mecánicos. O sea, al pasar una corriente por su bobina, hacía girar este plato que está acá internamente e internamente tiene unos engranajes, o sea, un sistema de piñones, era bastante mecánico, un sistema de piñones que esos engranajes van a hacer que las agujitas empiecen a girar. Hoy en día, pues ya estos medidores se han sustituido por otro tipo de medidores digitales, como este que tenemos acá. Entonces ya es un sistema digital, ya no tenemos engranajes, ya no tenemos perillas que giren, sino que lo que vamos a tener es un sistema electrónico acá adentro del medidor, una placa electrónica que se va a encargar de hacer exactamente lo mismo, o sea, él va a hacer la relación voltaje-intensidad y va a convertir eso en vatios. Pero obviamente al ser electrónico, pues es un sistema que va a ser mucho más preciso. O sea, como decimos nosotros, no se le va a escapar nada, ¿verdad? Entonces, a veces el otro, el de piñones, el de engranajes, podría ser que ya con el uso del tiempo se desgastara, ya no diera una lectura fehaciente, sino que tuviese sus problemas. En el electrónico, ya la lectura es mucho más precisa y vemos que tiene una pantalla tipo display en donde ya no tenemos que leer secuencialmente agujas, sino que él nos va a estar dando el dato, por ejemplo, acá nos dice en kilowatt hora, directamente me va a estar diciendo cuántos kilowatt hora está midiendo. En algunos incluso me da si hay un ingreso de energía o una salida de energía o si está stand-by. Pero eso hay que saber leer el medidor para ver esos detallitos. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, que este medidor es clase 100. Clase 100 lo que me indica es que su capacidad máxima perdón, clase 200, que su capacidad máxima son 200 amperios. ¿Ok? El clase 100 me diría que su capacidad máxima son 100 amperios. Normalmente en viviendas es clase 100 el que se usa, que se va a alimentar por un voltaje de 240 voltios, que es de 3 hilos. Este 3W es 3 wire, wire es hilos, 3 hilos, o sea, dos fases y un neutro. Y este medidor también tiene otras funcionalidades. Al ser digital, también tiene algunos puertos de conexión que me permite a mí conectar una computadora y poder programarlo, ¿verdad? Eso obviamente lo tienen que hacer las empresas distribuidoras. Adicionalmente, tiene otras funcionalidades, o sea, este tipo de medidores, al ser un medidor que llamamos un medidor inteligente, me permite a mí hacer lectura remota, o sea, que ya el funcionario de la empresa eléctrica no tenga que desplazarse hasta el sitio a tomar la lectura manualmente, sino que desde una conexión inalámbrica o otro tipo de conexión, a veces se hacen conexiones por medio vía radio, por medio de señales de celular o dependiendo fibra óptica, dependiendo del sistema que quiera utilizar la compañía, entonces ya ellos pueden tomar la lectura remota del medidor. Y eso que permite también que incluso puedan realizar la desconexión vía remota. O sea que si tienen los equipos, si tienen su sistema completo, ellos podrían desconectar el servicio cuando no lo hemos cancelado y volver a conectarlo cuando ya lo hemos cancelado por medio del sistema que tiene incorporado estos medidores. Entonces, ya es un sistema más moderno, como les digo, más preciso, más exacto y que le da ese tipo de funcionalidades a la empresa
eléctrica para no tener que enviar personal hasta nuestras viviendas a tomar las lecturas o hacer la conexión o desconexión del sistema. Ok, entonces ahora vamos a ver, aparte de estos instrumentos de medición, vamos a ver diferentes tipos de multímetros, porque los multímetros son los equipos que nosotros, instrumentos de medición que más utilizamos en realidad, y también que tienen muchísimas variantes. Hay muchos tipos de multímetros. Tenemos multímetros de cualquier marca y de cualquier tipo, que nos permiten medir diferentes magnitudes, que tienen diferentes aplicaciones y que, como hemos comentado de la semana anterior, dependiendo de mis necesidades, yo tengo que saber elegir el multímetro, tanto en qué necesito yo que mida, por ejemplo, si necesito que mida capacitores, o si necesito que mida diodos, o si necesito que mida transistores, o necesito que traiga una termocupla para medir temperatura, porque es algo que yo necesito corrientemente hacer. Ese tipo de cosas yo tengo que definirlas antes de escoger mi multímetro. Y obviamente también tengo que escogerlo de acuerdo a su precio, a su calidad, a su prestigio de marca, a incluso la garantía que me den por ese equipo. Entonces, ahí ya yo defino eh, qué tipo de multímetro voy a utilizar. Entonces, básicamente un multímetro es, o un polímetro, como lo conocemos también, es un equipo electrónico que me va a permitir a mí medir diferentes magnitudes: corrientes, voltajes, resistencias, capacitancias, continuas, directas, alternas. Todo tipo de utilización le podemos dar al multímetro. Los que más vemos ahora en el mercado, pues obviamente son los multímetros digitales, porque ya con las nuevas tecnologías, ya casi los análogos, los que vimos que utilizábamos por medio del galvanómetro, con aquella utilización que le dábamos por medio de una señal eléctrica, que una bobina hiciera que la agujita se desplazara de un punto a otro, ya eso prácticamente no se utiliza. Entonces la mayoría de multímetros que estamos utilizando son multímetros digitales, como este que vemos acá en pantalla. Por ejemplo, este que vemos en pantalla es una marca muy reconocida, Fluke. Es una marca de mucho prestigio, de muy buena calidad, un poquito más cara que los otros, pero es una marca que nos va a garantizar a nosotros que vamos a tener un equipo bueno, de calidad. Y sobre todo cuando hablamos de equipos de medición, nosotros necesitamos que tenga obviamente calidad, que tenga una buena interfaz gráfica, que tenga las unidades de medida que yo necesito, pero en los multímetros o en los aparatos de medición es muy importante la precisión. Dependiendo de la utilización, necesitamos mucha precisión. A veces tenemos que medir 2.27 voltios y tienen que ser esos 2.27 voltios exactos. Muchos multímetros no nos dan esos valores precisos. Entonces, si yo necesito precisión en mi medida, yo tengo que también buscar un multímetro de calidad de una marca que me dé esa garantía de precisión, porque igual los multímetros con su utilización van a tener variables, ¿verdad? Son equipos electrónicos que puede ser que los golpeemos, que lo pongamos en la caja de herramientas, que esté con otras cosas, que no le demos la utilización debida, que no tengamos un compartimento para él o un estuche que lo proteja, y entonces esos movimientos bruscos o esas variables que le damos podría hacer que cambie mucho su precisión. Entonces, en un multímetro, cuando vamos a comprar un multímetro, tenemos que ver esos detalles: garantía, marca, calidad, tipo de magnitudes que puedo utilizar y precisión. Son los detalles que más tenemos que fijarnos cuando vamos a comprar un multímetro. Entonces, en un multímetro como este que vemos acá, tenemos algunas magnitudes que podemos medir. Bueno, aquí tenemos la posición de off, apagado. Tenemos el voltaje en corriente alterna y aquí mismo vemos la señal de Hertz, o sea que aquí podemos medir frecuencia. Acá tenemos el voltaje en corriente directa,
Aquí tenemos voltaje en corriente alterna y corriente directa, pero en milivoltios, o sea, en unidades mucho más pequeñas de medición, milivoltios. Acá tenemos el símbolo de ohm, o sea, para medir resistencias. Aquí tenemos el símbolo para indicarnos que nos vamos a medir es continuidad de un cable, por ejemplo, o un circuito. En esta otra escala de acá vemos el símbolo del diodo, o sea, nos permite medir diodos, y el símbolo del capacitor. También podemos medir capacitores. Acá tenemos amperaje en corriente alterna y tenemos también para medir frecuencia. Y acá tenemos amperaje en corriente directa. Entonces recordemos que el amperaje, por ejemplo, en un multímetro de este tipo, que es por medio de cables, no podemos medir más de 10 amperios. Esa es su capacidad máxima. Va a tener un fusible interno de 10 amperios, que si nosotros vamos a medir y medimos 15 o 12 amperios, el fusible se va a quemar para proteger el equipo, obviamente, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la capacidad máxima para medir amperaje en corriente alterna. Ahora, no es lo recomendado, ya sabemos, ya habíamos hablado que no es recomendado medir amperaje por medio de los terminales o los cables del multímetro. Es preferible tener un amperímetro de gancho o una pinza amperímetra para realizar mediciones de amperaje mucho más precisas, mucho más fáciles de realizar y sobre todo más seguras para el usuario. Entonces, aquí tenemos este otro botoncito que tiene una lucecita para iluminar la pantalla si estamos trabajando de noche. Algunos otros incluso tienen una lucecita exterior para medir, para cuando acercamos el multímetro a algún sitio. Y tenemos aquí otras teclas para seleccionar el rango, para ver si es mínimo o máximo. Y la hold, que es la tecla que nos permite a nosotros fijar la lectura en la pantalla del instrumento. Y obviamente acá en la parte inferior es donde nosotros vamos a estar colocando los cables para las mediciones. Tenemos el común, que es de color negro, y al lado derecho tenemos el terminal rojo cuando vamos a medir voltaje, resistencia, continuidad, capacitores, diodos. Y si pasamos el terminal rojo al lado izquierdo, podríamos medir entonces amperaje para este tipo de multímetro. Si vemos otro tipo de multímetro, como el más tradicional que nosotros vemos en la calle, en cualquier lugar, venta electrónica o incluso en muchas ferreterías existen multímetros de estos, vemos que ya es diferente. Obviamente vamos a tener la interfaz gráfica, vamos a tener un display, una pantalla display donde vamos a tener una lectura y vamos a tener en este equipo segmentadas las escalas. Entonces, en esta que está acá, encerrada en color blanco, tenemos voltaje en corriente directa. Este simbolito de una línea continua y líneas descontinuas me indica que es corriente directa o corriente continua, como la conocemos, que vamos a tener una escala de los 200 milivoltios hasta los 1000 voltios. Si yo no tengo certeza de lo que voy a medir, yo uso siempre la escala mayor, eso también lo habíamos indicado. Al lado derecho, acá, tenemos la escala para medir voltaje en corriente alterna. Este símbolo de onda senoidal indica que es corriente alterna, desde los 200 voltios hasta los 750 voltios. Más hacia la derecha, encerrado en el recuadro verde, tenemos la escala para medir amperaje en corriente directa. Tenemos desde los 200 milivoltios hasta los 2000 voltios no, microamperios. De los 200 miliamperios a los 2000 microamperios, esa es la escala que tenemos acá. Acá tenemos esta escalita
que es para medir amperaje en 10 amperios, que es parecida a la que teníamos en el otro multímetro, para medir hasta 10 amperios máximo. Esta otra escala que dice HFE es para medir transistores por medio de los cables que nosotros vamos a conectar. Esta otra escala que vemos acá, que vemos que es como una señal cuadrada, nos permite a nosotros realizar mediciones de señales específicas, ¿verdad? Que vemos aquí que tiene como un cuadradito raro. No todos los multímetros traen esta escala, es muy poco común que traigan esta escala, casi no se utiliza. Este no sé por qué le incluyeron esa escala, pero vemos que tienen una escala adicional que la mayoría de los multímetros no traen. Mientras que esta sí es bastante común que traiga la escala para medir. Este símbolo es para medir continuidad de los cables o de los elementos. Y este otro símbolo es para medir diodos. Y luego esta escala que está aquí en el color verde, que es la que nos permite medir resistencia eléctrica, que va desde los 200 ohmios hasta los 2000 kilo ohmios. Esta que tenemos acá, donde dice NPN y PNP, es también para medir transistores, parecido a este HFE que tenemos acá, que son transistores. Solo que cuando usamos la escala HFE, los medimos por medio de los cables. Cuando utilizamos esta otra escala de acá, lo que hacemos es introducir en estos orificios el transistor para que el instrumento nos indique cuál es la base, cuál es el emisor, cuál es el colector y si se encuentra en buen estado. Entonces, la utilización de los cables siempre vamos a tener un común que, como vemos aquí, tiene su conexión a tierra de protección, y si ponemos el rojo en la parte superior, ahí vamos a poder medir amperaje en corriente directa. Aquí nos dice que tiene un fusible que nos va a dar hasta 10 amperios máximo, y si no se va a quemar el fusible. O sea que si en algún momento no nos funciona el instrumento, es probablemente porque sobrepasó esta capacidad y se quemó el fusible para protegerlo. Y luego el segundo, él nos va a dar entonces para medir todo lo demás, que es voltaje, resistencia y miliamperios acá. Básicamente eso es lo que tiene este tipo de multímetros. Ya casi vamos a ver otros tipos de multímetros. Vamos a ver, por ejemplo, que existen otros equipos que no son multímetros, pero que nos permiten hacer comprobaciones rápidas de magnitudes que nosotros creemos que están presentes o que deberían estar presentes. Entonces, el comprobador eléctrico nos permite, dependiendo del tipo, obtener una señal que puede ser de tensión o de corriente, o sea, voltaje o amperaje. El equipo nos va a decir, bueno, tengo 120 voltios y tengo 5 amperios presentes, y me lo va a dar en una pantallita, me lo va a indicar. O puede ser un equipo, un comprobador eléctrico que únicamente me dé un zumbido o un bip, me dé una señal, o que no me dé una pantallita con el dato, sino que únicamente se encienda una lucecita. Esos son comprobadores eléctricos. Y entonces existen diferentes tipos. Por ejemplo, este es el que estábamos viendo acá, ¿verdad? Yo puedo tener este comprobador eléctrico, acá en la pantalla no se visualiza muy bien, pero aquí él me va a dar el voltaje y el amperaje. Voltaje y amperaje. ¿Qué tengo que hacer yo? Únicamente acá en medio de la tenaza, ubicar el cable que yo quiero medir, ¿verdad? Y también tiene otras funcionalidades. Vemos que tenemos un selector con escalas y que tenemos acá puntas que se conectan a estos cables, y tenemos también tipo lagartos que se conectan a los cables para medir voltaje, ya para medir otras cosas acá si quiero hacerlo manualmente. Pero si yo con solo que introduzca el cable aquí o que coloque el instrumento en el cable, me va a decir cuánto voltaje pasa por ese cable y cuánto amperaje tengo presente, cuánto consumo tengo presente en ese cable.
Entonces, es bastante útil, bastante práctico, es pequeñito, no es pesado y lo podemos tener ahí en nuestra caja de herramientas. Luego tenemos un equipo que también nosotros utilizaríamos muchísimo, sobre todo si trabajamos en industria, porque en la industria nosotros tenemos muchos motores, bastantes motores. Y los motores, siempre dependiendo de la maquinaria, debemos nosotros conservar el sentido de giro de esos motores, su rotación. O sea que si el motor gira hacia la derecha, yo necesito desconectarlo para hacer alguna modificación, hacer una reparación, hacer lo que sea. Yo necesito que cuando ese motor lo vuelva a conectar, siempre esté girando a la derecha. Entonces, para eso existe el indicador de rotación de fases. Generalmente lo utilizamos en sistemas trifásicos, que es donde tenemos motores. Él me va a indicar en qué sentido están direccionadas cada una de las fases. Si es un sistema trifásico, pues obviamente vamos a tener fase 1, fase 2 o fase 3 o L1, L2, L3 o RST, como normalmente en la nomenclatura que se utiliza. Entonces, cuando yo conecto los cables a cada una de esas fases, él me va a indicar el sentido de giro, o sea, cuál va a ser la rotación. Entonces, en algunas máquinas, si nosotros cambiamos el sentido de rotación de los motores, nos puede ocasionar un daño gravísimo en nuestra maquinaria y en nuestra producción. Entonces, siempre vamos a tratar de, antes de hacer una desconexión, antes de hacer cualquier trabajo de mantenimiento, medir con el rotador de fases o el indicador de rotación de fases en qué sentido están ubicadas las fases. Obviamente lo medimos, pero también las marcamos, o sea, le vamos a poner una indicación para decir, mire, en mi tablero o en mi motor, esta es la fase 1, esta es la fase 2 o esta es la fase 3, o esta es R, esta es S y esa es T. Y no solamente en los motores, o sea, si yo tengo mi tablero eléctrico, supongamos que nosotros tenemos un tablero eléctrico acá, con la distribución de las líneas, ¿verdad? Y en mi tablero eléctrico yo voy a tener acá las barras, y entonces en mis barras que van hacia abajo, donde van a ir conectados todos los breakers de mi tablero, acá hacia los lados van a ir conectados todos los breakers, ¿verdad? Trifásicos, para conectar motores, para conectar aires acondicionados, para conectar máquinas. Entonces, en este punto de acá es donde van a venir las alimentaciones L1, L2 y L3. En este punto en las barras yo voy a conectar los cables del indicador de rotación de fases y él me va a decir en qué sentido están ubicadas. Entonces, antes de hacer la desconexión, yo mido esto y marco las líneas. Entonces yo vengo y marco las líneas. Entonces yo puedo decir, bueno, esta va a ser L1, ¿verdad? Esta va a ser L2 y esta va a ser L3. Suponiendo que nosotros vamos a desconectar el sistema para hacer una corrección, puede ser que queramos cambiar el panel por un panel de mayor espacio, mayor, o hacer cambiarlos, incluso los mismos cables o los conectores o las barras o los terminales o lo que sea. Entonces siempre marcamos las líneas para que cuando volvamos a hacer la conexión quede correcta, que no tengamos ningún problema de cambio de rotación, porque recordemos que acá en el embarraje vamos a tener todos los breakers de todos los motores de la empresa, que si nosotros cambiamos, con solo que cambiemos dos líneas de estas de posición, los motores van a cambiar su sentido de giro. Y eso nos van a ocasionar a nosotros un desastre que no se quiere uno ni imaginar. Entonces, si yo soy encargado de mantenimiento de una empresa o trabajo en el mantenimiento de una industria, un indicador de rotación de fases debería de ser también un instrumento de medición que tengo que tener presente siempre o que tengo que tener en mi caja de herramientas. ¿Se entiende bien la función del indicador de rotación de fases, tanto para tableros como para motores? Señor.
Sí, señor. Sí, profe. Bien, adelante. Estamos. Ok. Entonces, ese es el famoso indicador de rotación de fases. Bueno, habíamos visto el comprobador el que vimos anteriormente, este comprobador, ¿verdad? En donde nosotros introducimos un cablecito acá y nos va a dar una señal ahí. Yo les dije que había comprobadores de ese tipo y que hay otros comprobadores como este que tenemos acá, ¿verdad? También marca Fluke en este caso, y que este nos va a hacer una detección de tensión, o sea, de voltaje, que va a ir de un rango de los 90 hasta los 1000 voltios en corriente alterna. Esto me indica acá voltaje en corriente alterna. ¿Qué hacemos nosotros? Únicamente acercamos el instrumento a nuestro cable. Digamos que mi cable viene por aquí, lo acercamos acá a la punta y con solo ubicarlo acá cerca de la punta, él nos va acá en esta parte del instrumento a dar una luz indicadora. Se va a encender una luz indicadora acá y también nos va a dar un bip. O sea, eso nos va a indicar que en ese cable hay tensión, que hay voltaje. Así de sencillo, no tenemos que pelar el cable, no tenemos que ponerle otro tipo de cables ni nada por el estilo. Únicamente lo acercamos al cable y nos va a estar dando una indicación de que ahí tenemos voltaje. Permiso, profe. Adelante. Ese es como bien seguro, porque de hecho yo tengo uno de estos, nada más que no de esta marca, sino una marca baratica. Y también existe el comprobador eléctrico, que es como un desatornillador, que uno le pone en la tierra, en la parte de arriba, uno, digamos, coloca el dedo, pero eso tiene que tener el cable pelado uno, o ya sea ingresarlo en un tomacorriente. Entonces, para más seguridad, es este. Sí, claro, ese otro que usted dice, incluso la mayoría son transparentes y traen, usted ve que internamente trae como una resistencita y un diodito que va a encender. Correcto. Ese es el antiguo, correcto, es el antiguo que se usaba bastante, pero tenía otra funcionalidad que usted tenía que en la parte superior presionarlo con su dedo, o sea, usted era el que le hacía el paso de la tierra ahí, ¿verdad? Para que el diodo encendiera. Profe, otra pregunta. Yo me imagino que eso debe ser marca. La marca mía es muy bien barata, aparte es Fluke, ¿verdad? Gracias a Dios. A la hora de uno comprobar, digamos, la fase, para uno averiguar cuál es la fase, entonces uno lo acerca y él suena y prende una luz. El mío es así. Pero Correcto. hay una configuración ahí que yo toco, que entre más, digamos, que está, por ejemplo, cuando está normal encendido, él tengo que acercarlo, ¿verdad? Para que se prenda. Si toco el neutro no se prende, si toco la tierra no se prende, pero si toco la fase sí se prende y suena. Pero Correcto. yo toco un botón y está alejado y a la hora de acercarlo es como muy sensible y suena más. Ajá. Entonces, ¿qué será eso, profe? Bueno, habría que ver el modelo, como esto hay tantos instrumentos diferentes, habría que ver el modelo y buscar la ficha técnica del modelo para ver si que es un sensor de proximidad. Algunos tienen sensor de proximidad, ¿verdad? Otros tienen para que sean más sensibles, otros tienen para detectar algún otro tipo de oscilaciones, otros tienen incluso para indicar si es neutro o si es tierra, para hacer comprobación de neutro y tierra. Entonces ahí lo que te recomendaría es buscar el modelo y buscar en internet la ficha técnica y ver cuáles son las funcionalidades de ese equipo que adquiriste. Porque sí hay mucha variabilidad. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Pues, entonces, lo que se busca con estos equipos es, primero, que sean prácticos, que sean sencillos, porque vemos que no tenemos que pelar cables, sino que nada más los arrimamos y él nos va a dar una señal sonora o nos va a dar una luz indicadora. Algunos podrían tener una pantallita que me indique el rango, o sea, ahí hay 120 voltios o cosas así por el estilo. Pero siempre son muy sencillos, muy fáciles de utilizar y bastante seguros, muy, muy seguros, pero tiene sus limitantes también, como todo equipo, ¿verdad? Tiene sus limitantes. Aquí estamos viendo que estamos detectando tensiones hasta 1000 voltios. O sea, no es un equipo que me permita detectar otros rangos en magnitudes de esas.
Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, ya casi no hay de esos, ¿verdad? Porque ya casi no utilizamos fluorescentes. Cuando teníamos muchos fluorescentes, en los fluorescentes, los fluorescentes funcionan con un sistema en el cual tienen un balazo, ¿verdad? Que es una bobina que lo que va a hacer es elevar el voltaje de entrada a un voltaje mayor, ¿verdad? Y luego vamos a tener también un equipo que se llama un inhibitor, que es un equipo también que va a elevar, que hace la función de un condensador y que va a elevar también ese voltaje. Entonces vamos a tener un voltaje que ya no va a ser 120 voltios, sino que va a ser un voltaje más elevado, pero con otro rango de magnitud. Que eso es lo que se utiliza en el fluorescente para generar ese famoso arco eléctrico interno y que en la fluorescencia, en las capas de fluorescencia del fluorescente, produzca la luz blanca. Entonces, el voltaje ya es un rango mayor, vamos a tener un voltaje mucho mayor. Entonces, para no tener que subirse al fluorescente, destapar todo, que en ese momento eran bastante complicados, quitar los tubos, desarmar toda la carcasa, sacar cables, hacer comprobaciones y todo eso, pues existía un aparato, también un comprobador de fluorescentes. Ese comprobador para fluorescentes tenía esa función, o sea que desde el suelo, en nuestra mano, nosotros con un equipo como este que tenemos acá es telescópico, entonces nosotros lo levantábamos más o menos 2 metros de altura, lo arrimábamos, con solo que lo arrimáramos al tubo fluorescente, él enviaba una señal de un voltaje mayor y el fluorescente encendida. Entonces, eso era para comprobar el fluorescente estando nosotros en el piso, ¿verdad? Sin ni siquiera subirnos en un banco, en una silla, sino que desde el piso, con este instrumento, nosotros podíamos probar si el fluorescente, el tubo como tal, estaba bueno o estaba malo. Entonces son equipos también que tienen ese tipo de función. Ven que son funciones diferentes. Ya este equipo se brincaba toda la función del balastro y se brincaba toda la función del inhibitor de fluorescente. Con solo arrimar esta puntita al tubo por fuera, sin siquiera sacar el tubo, el fluorescente encendía. Bastante práctico, bastante útil en aquel momento. Ya ahora casi no hay fluorescentes de ese tipo, sino que ya ahora es fluorescentes, pero tecnología LED. Luego tenemos un detector de voltaje tipo linterna, que es algo similar. Entonces vemos que este detector de voltaje que tenemos acá, igual nosotros lo vamos a acercar y él nos va a dar una luz en este punto acá y nos va a indicar un bip. Entonces tiene una cejilla como esta que tenemos acá. Su rango de voltaje es mucho mayor, entonces podemos detectarlo con esta cejilla o esta grapa que tenemos acá. Nosotros lo podemos conectar a una pértiga o a un dispositivo telescópico y llevarlo hasta una altura superior también para hacer verificaciones en altura de si algún equipo está energizado o no está energizado. Muy, muy útil. Existen algunos equipos especiales que utilizan los linieros de las empresas eléctricas. Generalmente nosotros le decíamos chicharras, ¿verdad? Pero son detectores para alto voltaje. Entonces se colocan igual así en una pértiga telescópica, se sube el técnico estando en el piso, lo suben al nivel del cable primario y él emite un ruido indicando si la línea está energizada o está desenergizada. Pero ya ese tiene que ser para un rango de voltaje, obviamente, de 19.000 voltios o más, ¿verdad? Entonces, también eh, existen equipos con esa funcionalidad. Y si vemos el detector que estábamos hablando anteriormente, ¿cómo se vería? Aquí lo vemos. Está el cable, nada más lo acercamos a la punta, se va a encender una luz indicadora y también nos va a dar una señal. Entonces, vemos aquí que me dice rango de sensibilidad. Me dice de 20 a 90 voltios AC. ¿Okay? Entonces, este es su rango para este equipo de acá. Es el rango de sensibilidad. Entonces, dependiendo de el equipo, de su rango de sensibilidad, de su característica técnica, como le indicaba el muchacho,
Así tenemos entonces acá nosotros qué funciones me va a hacer, ¿verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, aquí me da una advertencia, me dice lectura manual, ¿verdad? Y algunas otras cosas que no logramos ver acá, pero tendríamos que ver la descripción técnica del equipo para ver cuál es el rango de sensibilidad que tiene en cuanto a distancia y también en cuanto a voltaje que él pueda medir. Entonces, igual en estos equipos, cuando los vamos a comprar, nosotros ya tenemos que llevar definido cuál es el voltaje que yo necesito trabajar, porque si no me da un voltaje alto, yo no lo podría utilizar. Si no me da, por ejemplo, como el anterior, que era hasta 1000 voltios, entonces yo no lo podría utilizar en 240 voltios, ¿verdad? Entonces siempre tengo que tener definido cuál es el rango que yo necesito para utilizar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Ninguna, profe, todo claro. Ok, perfecto. Entonces tomémonos el receso, jóvenes, y regresamos a las 10:30. Provecho. Provecho. Listo, señores, ¿cómo estamos? Ya estamos. Gracias, Jenny. Listo, 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 profe. 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 Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, ya habíamos hablado del detector de voltaje visual y sonoro como este, y ahora vamos a ver otro equipo que es un equipo que nos da una funcionalidad muy, muy importante, que yo considero también que este es otro de los equipos que, aunque es un poquito caro, debería estar siempre presente en la caja de herramientas de todo técnico calificado electricista. Porque cuando nosotros hablamos de mantenimiento, existen varios tipos de mantenimiento. Existe el mantenimiento correctivo, el predictivo y el preventivo. Cuando nosotros hablamos de mantenimiento correctivo, es cuando se ha generado una falla en el sistema, en cualquier equipo o en el sistema, y nosotros vamos a corregir. O sea, ya hay un evento, ya hay una falla. Cuando hablamos del mantenimiento preventivo, es cuando nosotros tomamos acciones para prevenir precisamente que se produzca esa falla. Entonces, nosotros si vamos a aplicar un mantenimiento preventivo cada 3 meses, cada 6 meses o cada año a un equipo, a una maquinaria. Entonces, vamos a ir a fijarnos de que no hayan cables recalentados, de que no haya bornes sueltos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es mantenimiento preventivo. Y existe otro mantenimiento que se llama predictivo. Y el mantenimiento predictivo, como su nombre lo dice, es predecir a futuro, algo que está ahí y que puede ser que a futuro nos presente una falla, nos presente un problema. Muchas de esas cosas nosotros las podemos lograr con el mantenimiento preventivo, pero hay otras cosas que el mantenimiento preventivo nosotros no podemos lograr y para eso está el predictivo. Por ejemplo, cosas que nosotros no podemos visualizar, el ojo humano no permite visualizar. Por ejemplo, si nosotros abrimos un tablero eléctrico y vemos ahí la composición de todos sus breakers, eh, nosotros vemos que está limpio, que está ordenado, que está bien alambrado, que los terminales están bien, podemos resocarlos con un desarmador, resocar los bornes si queremos, etcétera, ¿verdad? Pero más de ahí no podemos ver. El ojo humano ya no nos permite, no tenemos rayos X para ver qué está pasando internamente en ese equipo. Sin embargo, existen equipos que sí nos permiten ver eso. Por ejemplo, la cámara termográfica como esta que vemos acá. En realidad es un multímetro termográfico o una cámara termográfica integrada.
Este equipo, como vemos en imagen, nos permite visualizar puntos calientes o excesos de temperatura en algunos equipos. Lo más común es que realicemos termografía a los tableros eléctricos, a los motores, a todos los equipos que estén energizados, porque cuando hay un flujo de corriente, cuando hay energía en ese equipo, siempre vamos a tener un calentamiento. Nosotros podemos tocar un breaker, por ejemplo, que esté en uso común, y siempre él va a tener una temperatura si se está utilizando. Va a tener una temperatura que lo podemos palpar, que lo podemos sentir, pero internamente no estamos viendo qué está pasando. La cámara termográfica sí nos permite a nosotros visualizar qué está sucediendo internamente. E incluso, bueno, aquí no se nota bien en imagen porque la imagen no está muy clara, pero incluso ella nos va a dar rangos de temperatura. Nos va a decir, bueno, ese equipo que estamos viendo en la imagen, que vemos que tanto el equipo como el conductor que está conectado al equipo está a una temperatura excesiva y ella nos va a decir, bueno, está a 120 grados, está a 90 grados, etcétera. Y aquí al lado derecho vemos el rango de colores de temperatura para definir también. Entonces, el equipo nos va a decir la temperatura. Entonces, si un equipo que normalmente debería estar máximo o que está diseñado para máximo 40 grados centígrados y yo con mi cámara termográfica detecto que está a 80, 90 grados centígrados, entonces tenemos un problema. Y visualmente, si nosotros vemos ese equipo, lo vamos a ver intacto, lo vamos a ver en buenas condiciones. Esto es lo que nos permite la cámara termográfica y por eso se llama predictivo, porque nos permite predecir una falla que se va a dar a futuro. ¿Qué va a pasar? Que este cable y que este equipo se van a seguir recalentando y va a llegar el punto en que puede ocasionar un desperfecto eléctrico o un incendio incluso. Entonces, podemos hacer mantenimiento predictivo. Es un equipo más sofisticado, obviamente es un equipo que es más caro y que también existe muchas variables. Bueno, este también es de la marca Fluke, ¿verdad? Pero existen muchas variables de equipos, hay Hioki, hay otras marcas con diferentes funcionalidades. Incluso existen equipos como este que es manual, que tiene sus límites. A veces nos dicen, bueno, su rango de acción va a ser de 0 a 5 metros. O sea, tenemos que acercarlo a menos de 5 metros, digamos, para tableros, etcétera. Hay otros que nos puede decir, bueno, su rango de acción va a ser de 0 a 20 metros. Hay otros equipos, incluso cámaras termográficas especializadas, que utilizan las empresas eléctricas que permiten hacer termografía a la altura del poste para ver si los aisladores están en buen estado, si los bushings de los transformadores están en buena temperatura, en buen estado, etcétera. Entonces, hay rangos de distancia, hay diferentes funcionalidades para lo que es la cámara termográfica. Incluso hay cámaras termográficas telescópicas. Hay cámaras termográficas también en drones, se pueden utilizar en drones y a cierta distancia se puede hacer termografía a subestaciones eléctricas, por ejemplo. Y hay un equipo, también un dispositivo que es una cámara termográfica que se conecta directamente al celular y que por medio de una aplicación también nosotros podríamos hacer una termografía incluso con el celular. Es muy pequeñita, se conecta al puerto de carga del celular y ahí se puede realizar la termografía. Entonces, la tecnología nos permite a nosotros todo ese montón de funcionalidades. Dependiendo lo que yo necesite, lo que yo vaya a trabajar, pues yo podría adquirir cualquiera de estos equipos termográficos que me darían una herramienta fundamental a la hora de realizar mantenimiento, sobre todo en el campo predictivo. Luego tenemos equipos de calidad de energía, como el que estamos viendo en la imagen. Este equipo de calidad de energía precisamente lo que hace es eso, medir la energía y verificar la calidad, o sea, que se encuentre dentro de los valores máximos y mínimos permitibles según la norma. Y entonces también es un equipo que sofisticado, completo, pero que no se le da utilización a nivel comercial, a nivel industrial, sino que generalmente lo utilizan un poco más las empresas eléctricas o las empresas fiscalizadoras de la parte de energía.
Pero sí es importante que sepan ustedes que existen equipos como estos que nos permiten a nosotros medir la calidad de energía que se está suministrando por parte de la empresa eléctrica a los consumidores, y también incluso medir la calidad de energía que está llegando a un equipo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la industria de la medicina o en un hospital y necesitamos que los equipos sofisticados que se utilizan ahí, eh, equipos que conocemos que son de mucha tecnología y que necesitan niveles de voltaje muy específicos, entonces tendríamos un equipo de calidad de energía para medir que ese voltaje que se le está suministrando sea el adecuado para que los equipos no vayan a fallar y no se vayan a dañar. Eso es un equipo de calidad de energía. Luego tenemos los comprobadores de puestas a tierra. Estos equipos son fundamentales porque la puesta a tierra es necesaria y obligatoria en toda instalación eléctrica, sea cualquier instalación, por mínima que sea, aunque sea un único bombillo que vamos a conectar, tiene que llevar su puesta a tierra. Y existen diversos tipos comprobadores de puesta a tierra. En este caso estamos viendo un kit completo en donde incluso tenemos el bolso, el maletín, ¿verdad? Donde tenemos el equipo comprobador, el equipo madre, tenemos los cables de cierta distancia, de cierta longitud, tenemos las pinzas que se van a conectar a los cables y al equipo, y tenemos aquí las picas o las puestas provisionales que vamos a hacer. Esto es para hacer comprobaciones en áreas un poco más grandes, para hacer comprobaciones de puestas a tierra. Obviamente todo un equipo completo como este es más sofisticado, es más determinado para realizar mediciones en bancos de transformadores, en subestaciones eléctricas, en torres de transmisión eléctrica, en torres de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, este tipo de equipo existe y tiene también obviamente su metodología para realizar las comprobaciones de las mediciones de puesta a tierra, que son esenciales en toda instalación eléctrica. Luego tenemos el comprobador de aislamiento, es otro equipo electrónico de medición que nos permite a nosotros comprobar o verificar que el aislamiento de un equipo, en este caso generalmente cables de potencia, es el correcto. Los cables de potencia son cables que traen un nivel de aislamiento especial porque ellos van a trasegar energía a niveles muy altos, o sea, voltajes muy altos. Estamos hablando de 7.000 voltios, 19.000 voltios, 34.000 voltios. Entonces, requieren que el aislamiento del cual él viene provisto, que sea el adecuado para que no genere daños, porque son las famosas mufas o cables de potencia que van a bajar desde el transformador y que se van a ir a conectar, o perdón, de las líneas primarias, y que van a ir a conectar los transformadores de una empresa eléctrica, transformadores de pedestal o cualquier otro sistema. Entonces, van a estar incluso pasando por el poste, bajando por el poste en tuberías de galvanizado, van a ir por una parte subterránea y van a llegar hasta un transformador de potencia. O sea, van a pasar incluso personas muy cerca de esos cables que están energizados a alto voltaje, y necesitamos que su nivel de aislamiento sea el correcto. Entonces, estos equipos comprobadores de aislamiento me permite a mí determinar si el aislamiento de esos cables de potencia es el adecuado. Igual me va a permitir también comprobar en el aislamiento en algunos otros tipos de materiales que se utilicen para aislar precisamente cables o líneas de transmisión. Por ejemplo, podemos comprobar niveles de aislamiento en subestaciones eléctricas, en bancos de transformadores, en torres de transmisión, en muchos otros elementos. Y luego tenemos otro equipo como este que vemos en pantalla, que es el analizador de baterías, que como su nombre lo dice, lo que hace es analizar una batería eléctrica y nos va a medir obviamente el voltaje. Acá me está dando, por ejemplo, me dice 13.25, 13.21 voltios
de corriente directa, entonces ella me va a dar el voltaje que tengo, me va a dar una escala para saber cuánto es la energía que tengo almacenada en esa batería. Recordemos que una batería lo que hace es almacenar energía para después utilizarla, y también me va a dar una lectura en megaohmios, que es la impedancia de esa batería o la resistencia de esa batería. Igual vemos que tiene otras escalas por acá para medir voltaje en corriente directa, voltaje en corriente alterna, y aún en megaohmios acá para medir resistencia y algunas otras cosas adicionales. Pero su función principal va a ser el analizar las baterías eléctricas. Está diseñado precisamente para realizar el análisis de baterías eléctricas. Regáleme un momentito, jóvenes. Ok, listo. Entonces ese es el analizador. Y ahora tenemos el comprobador para energía solar. La energía solar obviamente ya está inmersa en nuestra vida diaria. Ya ahora tenemos paneles solares por todo lado, sistemas conectados a la red o sistemas fuera de red. Y entonces el comprobador de energía solar es un equipo que tiene una interfaz en la cual nosotros ya ahora podemos lograr diferentes mediciones de magnitudes para tanto comprobar si un sistema solar tiene un buen rendimiento, o como para realizar el análisis de un sistema solar nuevo. Nos puede permitir medir la irradiancia solar, la temperatura ambiente, las orientaciones de las matrices, los ángulos de inclinación, la producción de energía. Un montón de variables nos va a permitir este comprobador de energía solar, que vemos que es sofisticado, que tiene mucha tecnología incluida. Es un equipo caro, obviamente, pero si nos vamos a meter en el mundo de las tecnologías de las fuentes renovables, siempre vamos a encontrar la solar como una de las principales. Entonces, un equipo de estos nos puede ayudar muchísimo en nuestro trabajo. Y así como vimos el sistema de puesta a tierra anteriormente, ese gran equipo que nosotros vimos que tenía pinzas, que tenía el analizador, que tenía picas, que lo utilizamos para hacer mediciones de puesta a tierra en subestaciones, en torres, etcétera. También existe otro más sencillo, que es un comprobador o una pinza comprobadora de resistencia eléctrica, que lo podemos utilizar en la vida cotidiana, que es parecido a un amperímetro, se parece muchísimo a un amperímetro, pero en realidad es una pinza para comprobar la puesta a tierra. ¿Y por qué es tan fácil de utilizar esta pinza? Porque únicamente tenemos que pasar el cable de puesta a tierra por en medio de la pinza, y no tenemos que realizar ninguna desconexión de la puesta a tierra, como si sucedería con el otro método. Entonces, si nosotros vamos a hacer una comprobación de puesta a tierra, ya no tendríamos que desconectar la puesta a tierra. Y si yo desconecto la puesta a tierra, mi sistema queda sin protección. Entonces, necesariamente tendría que desconectar todo el suministro de energía eléctrica. Y puede ser que vayamos a hacer una comprobación de puesta a tierra rutinaria como un mantenimiento preventivo, y que se hace cada cierto periodo, y no en una empresa. Yo no tendría que estar desconectando toda la empresa para poder hacer las comprobaciones. Entonces, esta pinza, al igual que la pinza amperímetra, me permite realizar esas comprobaciones sin tener que realizar ninguna desconexión de puesta a tierra ni ninguna desconexión de toda la energía eléctrica. Las pinzas son fundamentales. Las pinzas nos facilitan muchísimo esas mediciones, y también son muy prácticas porque nos permiten hacer mediciones en sitios
de poco acceso, o sea, sitios muy complicados donde tenemos muy poco espacio, como en este caso, tenemos muy poco espacio para maniobrar y vean que aquí logramos hacer una medición sin tener que hacer una desconexión. Aquí tenemos un cable que está conectado a un embarraje, o sea, es una línea, es un alimentador principal y no tenemos que desconectarlo. La pinza nos permite a nosotros hacer la medición sin tener que realizar una desconexión en el sistema. Entonces, esa es la importancia de los equipos de medición, de los equipos de medición que nosotros tradicionalmente utilizamos. Nos facilita muchísimo la vida. Tenemos esta otra, por ejemplo, donde tenemos este analizador de energía. El profesional está realizando el análisis de energía de este sistema y únicamente ¿qué tiene que hacer? Conectar, ubicar los cables acá, los terminales en los puntos exactos, van conectados al sistema, no tiene que realizar ninguna desconexión tampoco y el instrumento de medición le permite analizar todos los parámetros que él necesite verificar acá, qué amperaje, qué frecuencia, qué voltaje, etcétera. Entonces, todos esos parámetros, el instrumento él lo va a ajustar y los va a estar midiendo acá. Incluso va a ver la forma de la onda de que está midiendo, etcétera. En muchas ocasiones, por ejemplo, necesitamos hacer verificaciones en un motor eléctrico que está mal ubicado en partes muy poco accesibles. Entonces, vemos que únicamente trazando una línea en medio de la pinza, vamos a obtener un amperaje y vamos a tener un voltaje presente. Fácilmente, la pinza, sea de la forma que sea y de la magnitud que nosotros necesitamos medir, nos va a permitir a nosotros realizar una medición muy práctica, muy segura y sencilla. Igual acá, estamos viendo que estamos en unos transformadores secundarios, estamos con una pinza logrando la medición sin tener que realizar ningún tipo de desconexión. Rápidamente obtenemos una lectura y estamos de una forma muy segura realizando la medición por medio de la pinza. Entonces, las pinzas, como les decía yo anteriormente, es un equipo que debería estar en la caja de herramientas de todo electricista, al igual que los diferentes tipos de dispositivos que hemos visto, esenciales. Si podemos comprar una cámara termográfica, pues genial tener una cámara termográfica. Si tenemos una pinza amperímetra, genial. Si tenemos una pinza para comprobación de tierras, genial. Todas esas herramientas son las que nos van a facilitar a nosotros la vida. Y también vimos que los multímetros de todo tipo, que nosotros tenemos multímetros como los análogos, como este que vemos acá, que ya están bastante obsoletos, pero que todavía hay en el mercado, todavía se consiguen, ¿verdad? Donde vamos a tener el de aguja, que lo vimos anteriormente, que tenemos diferentes escalas, que va a tener un dial, que tenemos diferentes rangos de escalas por acá y que generalmente hacemos las mediciones por medio de sus cables. Que luego pasamos al multímetro digital, en donde ya vamos a tener una pantalla display que nos va a dar a nosotros las mediciones, los rangos de las mediciones que nosotros normalmente utilizamos, donde vamos a tener botones para seleccionar algunas cosas, en este caso frecuencia, el rango para fijar la lectura. Aquí elegimos el modo, aquí tenemos la luz para la pantalla, tenemos el selector para las escalas, que tenemos también los puertos para conectar los cables, incluso para medir amperaje máximo hasta 10 amperios. Acá medimos voltaje, resistencia, diodos, etcétera. Con este otro vamos a tener el punto común y aquí medimos amperaje hasta 0,2 amperios. O sea, lo vamos a medir en miliamperios y en microamperios. Que tenemos multímetros con poquitas escalas como este que tenemos acá, o tenemos multímetros con un poquito más de escalas y más funcionalidades. Igual vamos a tener una pantalla indicadora que nos va a estar dando no solamente la lectura
fácil, sino que también nos va a dar la indicación de la magnitud que estamos midiendo, en este caso corriente directa, donde tenemos diferentes escalas que nos van a permitir el selector. En este caso, en este tipo de multímetro, vemos que en algunas escalas nos da diferentes posibilidades. Por ejemplo, en esta escala que tenemos acá, podemos medir resistencia, podemos medir continuidad y podemos medir capacitores acá. Entonces, hay algunas escalas, por ejemplo, esta escala que tenemos acá, nos permite medir temperatura, ya sea en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Algunos me pueden permitir medir temperatura únicamente en grados Celsius. En este caso, yo lo puedo medir en Celsius o en Fahrenheit. Y así sucesivamente en este tipo de multímetro, algunas posiciones de escala me permiten medir diferentes cosas. Que tengo que seleccionar correctamente los cables en la parte inferior para ver cómo se visualiza mejor las magnitudes que yo necesito. Otros multímetros ya no nos dan esta posibilidad de medir en una misma escala varios elementos o varias magnitudes, sino que nos da la diferenciación por espacios o por zonas, como este. Entonces, acá que tenemos, igual, la pantalla de display, donde vamos a visualizar la lectura. Tenemos el botón de apagado y encendido, apagado y encendido. Hacia la derecha tenemos la escala de medida de tensión en corriente alterna. Tensión, voltios. Ojo, preguntas de examen, todo esto, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿qué es esta escala? Esto es la escala para medir voltaje o medir tensión en corriente alterna. La que sigue es la escala para medir corriente, para medir amperios en corriente directa. Ya tenemos que dar toda la definición completa. ¿Ok? Luego tenemos aquí la escala para medir corriente en Profesor, amperios. Adelante, Camacho. disculpe, ya pasó lista, es que la computadora se me apagó. No, todavía no, ahorita paso la lista. Bueno, está bien, perdón. No hay problema, tranquilo. Bueno, les decía que aquí tenemos la escala para medir corriente en amperios, ¿verdad? Que ya sabemos que esta escala es máximo hasta 10 amperios. Acá tenemos la escala para medir transistores, pero los transistores los vamos a medir con los cables de acá, ¿verdad? Con las puntas de los cables. La siguiente escala es la que nos permite medir los diodos. La siguiente escala medimos resistencia desde 200 hasta 200 kiloohmios, medida de resistencia. Y la siguiente escala nos permite medir voltaje en corriente directa o corriente continua. Esta escala, voltaje en corriente continua o corriente directa. Y este otro selector de aquí es el conector para la prueba de transistores. Solamente que aquí metemos las puntas de los transistores y él nos va a dar la comprobación de si es base, emisor o colector, si es NPN o si es PNP o si está en buen o mal estado. Entonces, esto es, si en el examen les aparece una imagen como esta, tenemos que definir cada uno de los valores de una forma correcta. O si fuera una imagen como esta otra de acá, en donde igual vamos a decir que está la pantalla display. Ahora vemos que el conector para medir transistores está en la parte superior y tiene la descripción HFE. Y vemos que en este caso las escalas están configuradas diferente. Acá arriba tenemos el símbolo de resistencia, o sea que esta escala que está aquí es para medir resistencia eléctrica. Esta escala es para medir voltaje en corriente directa. El símbolo de corriente directa, una línea continua y líneas discontinuas. La siguiente para medir voltaje en corriente alterna. Símbolo de corriente alterna, la onda senoidal. Acá medimos amperaje
en corriente alterna, acá. Y vemos que los niveles de amperaje son miliamperios y microamperios, o sea, son unidades muy pequeñas. Y aquí tenemos la escala para medir amperaje en corriente directa, también con escalas muy pequeñas. Y ahora vemos una variante acá en los cables. Vamos a tener 4 terminales, pero este terminal de la izquierda me permite medir hasta 10 amperios y el terminal de la derecha hasta 2 amperios. ¿Ok? Pues tengo que ya saber yo más o menos la unidad de medida que voy a hacer para ver cuál de las dos utilizo. Si no lo tengo claro, utilizo la mayor que 10 amperios, pero ya sabemos que en la medida de lo posible vamos a tratar de con este tipo de multímetros no medir amperaje, porque es muy peligroso. Y aquí tenemos el selector común y tenemos el terminal para medir voltaje y resistencia. Este tipo de equipo que vemos acá trae un interruptor para encender o apagar el equipo. En otros equipos no trae el interruptor, sino que cuando ya el equipo detecta durante cierto tiempo que no ha habido ninguna acción, él se va a apagar automáticamente. Los que más común utilizamos nosotros son equipos como estos, que combina tanto la pinza amperímetra como la posibilidad de medir magnitudes básicas como el voltaje en corriente alterna y corriente directa, y como la resistencia, que son las magnitudes que nosotros más utilizamos. Voltaje, corriente alterna, corriente directa y resistencia. Que si tiene pluses, por ejemplo, la prueba de diodos, la prueba de continuidad, para medir, si tuviera aquí para medir temperatura, si tuviera para medir transistores, pues genial, dependiendo del tipo, nos va a servir de mucho. En este caso, él tiene aquí para frecuencia, ¿verdad? Tenemos la luz para la pantalla y otras cosas adicionales. Pero este equipo de medición sería el ideal porque combina tanto la parte de multímetro tradicional como la parte para medir amperaje en el equipo. Entonces, muy funcional. De hecho, vean que tienen acá una luz indicadora para cuando vamos a utilizar el equipo en una área de muy difícil acceso, que no tenemos visibilidad. Entonces, con esta luz indicadora, nosotros fácilmente podemos accesar a esa área y realizar la medición puntualmente. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Consultas? Todo claro, No, profesor. todo claro. ¿Vamos bien? Todo bien. ¿Qué les parece la cantidad de equipos de medición que existen? ¿Sabían que sí existían tantos equipos? Profe, No lo de sabía. hecho, Demasiado. en el área donde perdón, en el área donde yo trabajo con máquinas láser en una empresa médica. Hasta hay un osciloscopio, pero no tengo ni idea cómo se usa ni sabía tampoco para qué era. Entonces el tema está bastante interesante porque hay aparatos ahí, de hecho, uso medidores de potencia también. Ajá. Entonces hay muchos equipos de medición que tal vez ahora voy a tener una idea como para qué es, aunque no sé usarlos. En algún momento los usaré y ya tendré una idea, pero está bastante interesante el tema en realidad. Sí, como ves, por ejemplo, el osciloscopio sí se requiere una capacitación para utilizarlo, ¿verdad? Tiene muchos modos de utilización, ¿verdad? Pero tampoco es que sea muy sofisticado, o sea, que no sea imposible, ¿verdad? Es nada más de saber utilizarlo. Pero como es una industria médica, vea que está presente el osciloscopio. Lo que yo les decía, en ese De tipo hecho, de... es de los viejitos. No es tan grande para hacer, o sea, pareciera que sí es de banco, pero no es tan grande, pero no es digital porque sí es un poco grande, entonces. Es de los viejitos. Pero siempre tiene que estar presente. Cuando hay equipos sofisticados y que manejan mucha electrónica, el osciloscopio tiene que estar ahí. Y un osciloscopio de esos no vale menos de $1.000.000, ¿verdad? Profe, Sí, adelante, Oscar. ahora comentando que estás hablando del osciloscopio, curiosamente, mi padre es electromecánico Ajá. y una de las cosas que me donó fue un osciloscopio, de hecho, precisamente exactamente el mismo que estábamos viendo, y a ellos se lo iba a enseñar, pero
tengo que buscarlo. En la siguiente clase se los enseño para que lo vean. Genial. ¿Y está funcionando? ¿Está en Sí, funcionamiento? sí, está en funcionamiento. Él, de hecho, la semana pasada me lo prendió, me estuvo enseñando un poco. Y bueno, ahí cualquier cosa ahí después se los enseño bien cuando lo tenga. Sí, genial, genial. Más si es de este tipo viejo, ya esos equipos hay que conservarlos, ¿verdad? Y no deshacerse de ellos. Es correcto. De Sí, hecho, eso precisamente me estaba comentando. Es un equipo muy, muy caro. Es un equipo muy, se puede utilizar para muchas funciones, pero una de las cosas es que es un equipo muy caro también. correcto. Es caro, sofisticado. Si es de banco, pues ya están casi obsoletos, ya casi todos son digitales. Bueno, ya vieron que hay manuales, ¿verdad? Que ya casi todo el mundo utiliza los manuales. Pero que si usted va donde técnicos de electrónica que se han dedicado por muchos años a reparar televisores tradicionales o tecnologías convencionales, ellos te dicen, yo no cambio mi osciloscopio por nada, por uno nuevo. O sea, no, nadie lo va a cambiar, todo el mundo va a mantener su osciloscopio. Son equipos que es que te ayudan muchísimo porque él te detecta cualquier cosa, ¿verdad? O sea, si usted sabe leer bien un plano y si usted interpreta bien un plano, usted le llega a fallas tan minúsculas en una tarjeta electrónica y todo gracias al osciloscopio, ¿verdad? Sí, es correcto. Aquí lo tengo, profe, de hecho. No sé si puedo prender un toque la cámara para que lo observen. Claro, preséntelo, vaya a salir de la presentación acá un momentito. Bueno, ahí lo tenés. Ujú. Sí, ya lo vi, muy bien. Ahí tienen las pinzas y todo, está funcionando. Sí, de hecho tiene las pinzas. Acá lo tengo en la bolsa y tiene todo, básicamente lo de él. Estas son las pinzas. Bueno, no, este no es la pinza, perdón. Ok, aquí están. Es que no logro verlo, ¿no? Lo estoy con el celular, no logro verlo bien. Yo sí lo estoy viendo. Pero Sí, genial, básicamente sí ese es el genial. Sí. osciloscopio. Consérvelo, cuídelo mucho y téngalo ahí primero porque es algo de tu padre, ¿verdad? Y después porque Claro, es un equipo que vale plata. pura vida, profe. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces regáleme un segundito para pasar la lista, que no se me vaya a ir. Y tengo que darles algunas indicaciones también. Dame para buscar aquí donde estamos. Profesor, Ahí el está. sincronoscopio entraría en toda esta lista. No le entendía quién me estaba hablando por ahí. El sincronoscopio entraría en esta lista. Sí, 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 todos son equipos de medición, todos. Aquí vimos, vea la cantidad de equipos de medición que vimos, ¿verdad? Cualquier cantidad, y existen muchísimos más. O sea, aquí estamos viendo los más comunes, ¿verdad? Y los que se utilizan con mayor frecuencia. Pero la tecnología ha avanzado tanto y hay tanta variabilidad que hay equipos que ni nos imaginamos, ¿verdad? Que incluso uno no los ha visto, ¿verdad? Que combinan diferentes cosas. Por ejemplo, este último que estamos viendo en pantalla es un equipo que combina el amperímetro junto con el multímetro, que es genial. Ya tenemos equipos que combinan amperímetro, multímetro y que combinan la cámara termográfica. O sea, la tecnología nos permite muchísimas cosas y existen muchos equipos en el mercado que ni siquiera nos imaginamos para qué sirven y qué aplicación nos podríamos dar y que nos podrían facilitar muchísimos diagnósticos, sobre todo en equipos, para la gente que trabaja sobre todo en mantenimiento, ¿verdad? Bueno, hoy estamos 7/12. Bustos Boniche, Presente. gracias. Camacho Soto, Presente, profe. gracias. Camarero Valverde, Excelente, profesor. gracias. Campos Astorga, Presente, profe. gracias. Contreras Núñez, Presente, profe. gracias. Gómez Ortega,
Presente. Gracias. Guadamus Mejías. A la orden, profe. Gracias. Loría Sandoval. Presente, profe. Gracias. Mayorga Chavarría. Presente, profe. Gracias. Morris Henry. Está Morris. Rodríguez Picado. Presente, profe. Gracias. Román Ramírez. Román Ramírez no está tampoco. Mayorga Chavarría. ¿Vos no estuviste la semana pasada? No, profe, tuve un problemilla, pero quise justificar la ausencia y no encontré el archivo. No, por eso te estoy preguntando, porque ya ahí está el archivo para justificar la ausencia en la plataforma. Ajá, yo ayer me fijé, o ahora fue que entré, me fijé que estaba el archivo ya. No, lo puse ahorita antes de la clase. Hasta ahorita antes de la clase subí el de la semana pasada y el de esta, y precisamente eso tenía que comentarles. El asunto es que hemos tenido un poquito de problemas ahí con la plataforma, ¿verdad? Entonces, la próxima semana, la plataforma va a estar en mantenimiento toda la semana. Entonces, la próxima semana no vamos a tener lecciones con ustedes. La lección de la próxima semana la vamos a trasladar al final del módulo. Eso quiere decir que estaríamos conectándonos de hoy en 15 días, ¿verdad? Hoy estamos 7, entonces el 14, de hoy en 8 no tenemos lecciones, y el 21 sí tenemos lecciones, de hoy en 15 días. Entonces, para que sepan, si necesitan ingresar a la plataforma a justificar ausencias, ya sea de la semana pasada o de hoy, deberían de hacerlo entre hoy y mañana, porque a partir del lunes no van a poder hacerlo porque va a estar en mantenimiento la plataforma. O si necesitan descargar material didáctico o alguna cosa de esas para que lo tengamos ahí claro, ¿verdad? Que pues, tendrían que hacerlo entre hoy y mañana por el mantenimiento de la plataforma. Entonces, la próxima semana no tenemos lecciones y nos estaríamos escuchando de hoy en 15 días, si Dios lo permite. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Señor. Bueno, entonces, igualmente, para los que les gusta repasar las clases, el video tampoco podrían accesarlo, ¿verdad? En la plataforma, porque va a estar fuera de la plataforma. Entonces ya ustedes saben que el video está en la plataforma y también está en el canal de YouTube. Entonces, si lo quieren repasar, está en el canal de YouTube, y para los que no se conectaron, igual también estaría en el canal de YouTube para que lo puedan tener ahí. Ya después de que ya la siguiente semana que esté activa la plataforma nuevamente, entonces igual estarán los videos en la plataforma para que los puedan accesar. Vamos a ver qué más teníamos pendientes con ustedes. Bueno, con esto estamos terminando el tema de equipos de medición. Entonces no tenemos ningún trabajo pendiente todavía. Entonces, para que estén tranquilos, toda esta semana van a tener libre, y toda la otra semana, ¿verdad? La siguiente semana, de hoy en 15, estaríamos hablando de resistencia eléctrica. Y entonces vamos a tener ahí, esa sería la última semana de clases, la del 21, y luego estaríamos regresando hasta en enero, si Dios lo permite. Entonces, prácticamente yo les diría que de aquí, de hoy a final de mes, a principio de enero, casi que no tendríamos nada, porque de hoy en 15 empezamos a ver resistencia eléctrica. Tal vez lo terminemos porque viene a ser como una especie resumida, ¿verdad? Y entonces prácticamente que el primer quiz quedaría para la primera semana de enero. Entonces casi que todo este mes de diciembre no tendrían que presentar trabajos ni tendrían que realizar ningún quiz. ¿Ok? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, Bueno, señor.
Perfecto. Si no tienen dudas, si no tienen comentarios, lo podemos dejar hasta aquí por el día de hoy. Que pasen muy bien, que disfruten. Dios Cuídense. te bendiga, Dios bendiga a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Gracias, gracias. Hasta luego, que pasen muy bien. Igual para usted, profe. Gracias.